en lo que es el concepto de energía y qué sé yo, y la problemática mundial que hay en esta materia. De forma que se entusiasmen por el tema, porque si uno puede verlo de una manera muy rigurosa, pero no sin tener la perspectiva de para dónde va esta cuestión, si efectivamente tiene algún viso, digamos, de implementarse aquí en Chile, en fin. Entonces, quisiera partir desde ese punto de vista. Entonces, una vez que ya se encuentren interesados, porque realmente ven que la cosa tiene algún viso de sensatez, digamos, y de luz, entonces podemos ir a focos más específicos, digamos, y en mayor profundidad. Así que espero que además también tengamos una relación bastante fluida. Ustedes pueden consultarme en cualquier minuto, interrumpirme, qué sé yo, y hacer consultas, en fin. Voy a tratar también de ser lo más cuantitativo posible en algunos de los temas. Por ejemplo, para mí es muy importante la electrólisis. Ese ha sido como ingeniero químico, digamos, el tema que más me llama. Y entonces, por lo mismo me gustaría saber, por lo menos, el background en términos de trabajo o de títulos que tengan relacionados con qué especialidad están relacionados ustedes. Por ejemplo, ingenieros químicos. ¿Cuántos ingenieros químicos hay aquí? Uno, Hay más, 2, creo. Uno. Ahí. Sí. es Alejandro también. No, Alexis, no. ¿no? Sí, por acá, profe. Ahí ya tenemos 3, entonces. Ana María fue quien dijo que es ingeniera química. No, ¿No? Ana, no, yo soy ingeniero Tania. mecánico industrial, es la Tania ingeniero químico. ¿Y dónde está? Tania, acá. Tania, ya. Y entonces tenemos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ¿y qué más hay? Eléctrico. Ingeniero eléctrico por acá, profesor. Ingeniero eléctrico, ya tenemos. O sea, se están juntando todas las especialidades que se requieren para este tema. Interesante eso. Sí, y las consultas entonces van a apuntar en distintos aspectos de esta línea de proceso, digamos, de esta cadena de valor. Eso es muy interesante eso, y los proyectos tienen que ser así en esta materia. Yo soy ingeniero en clima, profesor, en climatización, así que Estamos súper de moda y ahí hay que ver cómo destrabar el tema porque tienen todo parado ahí en Magallanes. Esperamos que se destrabe eso porque si no, esto no va a partir. Es el llanto de todos los webinars y de todas las reuniones. Me reuní aquí hace poco con ocasión del día del hidrógeno, hace como, no sé, la semana pasada o la semana antepasada fue eso. Se hizo una reunión y el llanterío era que los proyectos de hidrógeno han pasado a ser prácticamente proyectos PPT, les pusieron. Proyectos PPT, porque no pasan de la PPT. Hay 48 proyectos, según dicen, en Chile funcionando, pero parece que no están todos muy bien parados. Y no hay nuevos, y no hay una activación del campo. También puede ser tema de que los costos han subido enormemente, al punto que se nos ha establecido que los costos del año pasado hay que multiplicar 1,5 ahora para tenerlos del presente. Entonces, en esas circunstancias es entendible que esto esté medio frenado, digamos. Pero aún así, la ventaja comparativa está aquí, o sea, tenemos viento, tenemos sol, tenemos muchas ganas, pero entonces hay que ver qué es lo que nos falta para este tema. Voy a partir entonces con las PPT, a ver si sale bien esto. Dice que tengo que seleccionar la pantalla.
Window o screen. Window o screen. ¿Qué se usa normalmente? ¿Elegir la pantalla completa? Sí, profe, Elige- pantalla completa. Ya, elegir pantalla completa. Entonces me ayudan ustedes porque como les dije, yo no soy ducho en el Meet. Nosotros trabajamos ya hace como 5 años con el Zoom. Entonces dice que permitir. Ok, la pantalla completa. Aquí estamos. Se está activando algo. Y necesito entonces ¿dónde está mi? Aquí la tengo. ¿Qué están viendo ahí? Sí se ve, profe. Sí, tiene que pasar la presentación. Sí, vamos a presentación. Ahí estamos. Aquí estamos entonces Ahora sí. en la vía. Conceptos generales sobre el hidrógeno. La verdad es que la hilación de este tema me resulta un poco complicada para presentársela a ustedes porque han habido muchas visiones y he participado en muchísimos, ¿cómo se llama?, webinars. Entonces tengo distintos acercamientos dependiendo del auditorio. Así que me disculpan un poco si paso de un lado para otro, qué sé yo, porque voy a ver cómo se va hilando, dónde están las preocupaciones de ustedes para ir desarrollando el tema. Por lo pronto quisiera partir con lo más básico, nada de esto que tengo aquí todavía. Esto está muy lento, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Aquí quisiera partir con una cosa como esta. La primera pregunta que se hace uno en este tema es ¿por qué el hidrógeno? ¿Por qué nos preocupa tanto el hidrógeno? ¿Por qué hay interés en el mundo entero sobre hidrógeno? Y la respuesta hasta cierto punto está en esta lámina, porque el hidrógeno tiene una capacidad de almacenamiento de energía que es de 33 kilowatts hora por kilo de hidrógeno. Comparado con el diésel y los hidrocarburos en general, que tiene 13 kWh kilo. Ni qué decir del litio, que tiene una capacidad pequeñísima de 0,2 kWh kilo de litio. Estas cifras que están dadas en kilowatts, ¿no es cierto? Y que les son familiares a los ingenieros eléctricos, ojalá que los químicos y las otras especialidades se las aprendan a manejarlas, porque están muy relacionadas con el hidrógeno. Cada vez que hablamos del hidrógeno van a salir los watts a relucir y entonces son responsables de muchos de los beneficios entonces que tiene este nuevo combustible. Entonces, esta molécula, entonces, que tiene esta gran capacidad de almacenamiento, se puede transportar y utilizar lo mismo que la gasolina y que el litio, producir calor, electricidad y movilidad. Pero tiene las ventajas con respecto, por lo menos al diésel, de que es limpio, es 100% reciclable, puesto que su combustión solo produce agua. Vale decir, para producirlo nosotros necesitamos agua, pero esa agua que gastamos, entre comillas, ahí, se vuelve a regenerar cuando usamos hidrógeno, porque el hidrógeno entonces se combustiona, por ejemplo, con oxígeno y el resultado es agua. La misma agua de donde salió se recupera. Por lo tanto, esto viene a ser como la respuesta para reducir las emisiones de forma eficaz y sostenible. Primero que nada, son moléculas. Y vamos a ver que hoy día lo que mueve la energía del mundo son moléculas.
Y entonces, en gran medida, en realidad, lo que mueve el mundo hoy día son moléculas sólidas, líquidas o gaseosas de hidrocarburos, ¿no es cierto? Y el resto es energía eléctrica. O sea, viéndolos como uso final, la energía completa se desglosa en electricidad y combustibles de tipo fósil. Y vamos a ver que un altísimo porcentaje de esa energía que se consume en el mundo es en moléculas. Y da la casualidad entonces de que en este caso el hidrógeno es otra molécula. ¿Por qué eso tiene tanta importancia? Porque entonces todos los equipos que hoy día funcionan están acostumbrados a trabajar con moléculas. Y lo único que estamos haciendo ahora al introducir el hidrógeno es reemplazar un tipo de molécula por otro tipo de molécula. Que no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la electricidad. La electricidad, una cosa que es eléctrica, se mueve con electrones, no se mueve con moléculas. Y por lo tanto, el hidrógeno ahí tiene problemas, tiene ciertas dificultades para reemplazar ese sistema. Lo hay, existe, pero no es tan inmediato como el reemplazo de molécula por molécula. Cuando queremos reemplazar electricidad por molécula, es que hay que cambiar el motor, hay que cambiar todo. Sí, en cambio, con el diésel, nosotros tenemos una máquina perfectamente puede dejar de usar diésel o gasolina y enchufarle hidrógeno. Y no hay ningún drama con eso. Entonces, en términos ahora de las bondades del uso del hidrógeno, hagamos este ejercicio simple. Un auto Tesla, por ejemplo, de 100 kWh de energía, necesita entonces una cuenta rápida. 100 kWh, ¿cuántos kilos de eh, batería necesita para funcionar? Si un kilo de litio tiene 0,2 kilos, 0,2 kWh, entonces dividamos los 100 kWh por esta cantidad, que son 0,2 kWh por kilo de litio, y me va a dar esto, los kilos de litio. Eso sí me da 100 dividido por 0,2, me da 500 kilos de litio, no de batería, de litio, porque la batería además necesita, ¿no es cierto?, una carcasa de plástico, de lo que sea, y necesita un montón de otras cosas más, probablemente algún electrolito, y entonces solamente en litio ya tenemos que andar con una mochila de 500 kilos. Y si miramos la recarga de esta cosa, porque se descarga, ¿no es cierto?, como una batería recargable, cuando se recarga, lo podría hacer en 1 hora si la estación de recarga es de 100 kilowatts, porque dividimos los 100 kWh dividido por 100 kilowatts, me va a dar entonces 1 hora de recarga. Pero si alguien podría decirles que ahora hay estaciones más grandes. Una estación de 1 megawatt ya es una cosa grande, y es muy rara, digamos. Pero con una estación de 1 megawatt podríamos recargar ese Tesla en 5 minutos. Ahora, si esto lo comparamos con la misma situación, pero en hidrógeno, esos 100 kWh del Tesla podrían ser suministrados 100 dividido por 33, con 3 kilos de hidrógeno. 3 kilos de hidrógeno. Y la recarga de eso se demora 30 segundos, porque es enchufarlo en una estación de servicio que trabaja con hidrógeno gaseoso a presión, y a la presión de 300 bar o qué sé yo, hay hasta 700 y tantos bar, ¿no es cierto? Se va a recargar en menos de 30 segundos. Esta es la perspectiva. Entonces, ahora lo pensamos, pues, ¿cuál es la racionalidad del Tesla? El Tesla va a gastar gran parte de su energía en
cargar, digamos, en transportar esa, ¿cómo se llama? Esa mochila. Entonces, de aquí se va desarrollando el tema. La energía, el 80% del uso final de la energía en el mundo, más del 80% del uso final de la energía en el mundo, es en forma de moléculas combustibles, como les decía, sólidas, líquidas o gaseosas. Y su uso camina. ¿Y dónde está el 80%? Aquí. 40% es petróleo, 16% gas natural, 3,6 son otros, 9,5 carbón y biocombustibles 10. O sea, tenemos sólidos, líquidos y gaseosos. Como fósiles, ¿no es cierto?, proveedores de energía a la tasa de 13 kilowatt-hora por kilo. Pero un 20% más o menos es electricidad, el uso final de energía. Este uso es complicado de reemplazar por moléculas. Entonces, pero sigue siendo un 80% gran masa de fósiles que podrían ser reemplazados por una molécula más simple como es el hidrógeno. Y se estima que es prácticamente la única molécula conocida que es capaz de descarbonizar eficazmente la economía mundial, reemplazando a gran escala los combustibles fósiles por energías renovables como la solar y la eólica, por ejemplo. No se olviden de esto, 80% de la energía mundial es producida por moléculas. Y estas moléculas pueden ser reemplazadas fácilmente por otras moléculas, como por ejemplo el hidrógeno. Eso no es menor. Les insisto que cuando la maquinaria funciona con moléculas, se está acostumbrada a lidiar con ellas. Por ejemplo, un motor de combustión interna. Eso usa moléculas. Ese motor de combustión interna es difícil de hacer funcionar con electricidad. No se puede, ¿cómo se llama?, hacer funcionar con electricidad. Entonces, está acostumbrado a usar moléculas. Pero el hidrógeno, siendo que es una molécula, perfectamente puede reemplazar al diésel con ventaja. Tiene una capacidad de almacenamiento de energía mucho mayor. Va quedando más o menos claro el tema, ¿verdad? Si tienen consultas o dudas, por favor, no duden en interrumpirme. Y uno se pregunta, ¿y por qué ahora se está hablando del hidrógeno? Pensemos en términos más generales. El hidrógeno resulta que toda esa energía que está produciendo el mundo contamina. Ese es uno de los grandes elementos por los cuales el hidrógeno está entrando a competir. Aquí vemos, por ejemplo, que un 68% de la energía que se usa de la actividad humana, digamos, es producción de energía. Un 68% de la actividad humana es producción de energía. Y resulta de que esta energía, como hoy día está producida en un 80% por fósiles, contamina. Y es entonces esa contaminación del orden del 90% en CO2, un 9% en metano y un 1% en óxidos de nitrógeno. Ahora, en otros campos, esto es nada más que la producción de energía, pero en otros campos, por ejemplo, en la industria, en la producción, con la contribución, quiero decir, de la industria a la huella de carbono es de un 7%, y de agricultura un 11% y otros el 14%, pero la energía se lleva un 68%. Y esto va aumentando todos los años. Esta es otra prevención que les hago, que os resulta de que estas cifras están cambiando tan dramáticamente, en forma tan rápida, que ya de esta fecha del 2018 a esta fecha ya estamos súper atrasados.
nos lleva pillado el cambio por esta circunstancia de que está tan activo el tema del hidrógeno. Y ahora, hablando de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Aquí tenemos 3 exponentes, que son el CO2, el metano y los óxidos de nitrógeno, pero no son los únicos. Aquí tenemos en esta tablita el impacto sobre el calentamiento global que producen las contribuciones de distintos gases. El CO2, por ejemplo, si lo tomamos como un referente, como una base, si tiene un impacto de 1, el metano de 21 en comparación. O sea, es 21 veces más impactante sobre el calentamiento global. Y los óxidos de nitrógeno, 310 veces más impactante que el CO2. Por lo tanto, cuando miramos estas cifras aquí, tenemos que retraducirlas, ¿no es cierto?, a impacto global. O sea, esto se ve chico, ese metano, 9% nomás, pero el impacto que tiene es 20 veces más que el que produce el CO2. Y ya ni hablemos de los fluorocarbonos, ¿no es cierto? Entre 140 y 11.700 los hidrofluorocarbonos. Los fluorocarbonos son todavía casi peores. El hexafluoruro de azufre, 23.900. En fin, es horroroso el tema. Y eso es que se habla entonces de, contaminación equivalente a CO2. Pero antes de llegar a eso, entonces, la combustión entonces de los recursos fósiles produce CO2, gases de efecto invernadero en general, que son fuente de contaminación atmosférica y calentamiento global. Y ahí entonces el hidrógeno entra a tallar como energía ecológica. En segundo término, los fósiles ya vienen en su curva de caída, ¿no es cierto? Vienen todos estos recursos generalmente tienen una curva de crecimiento y una curva de decrecimiento. Y los fósiles, el petróleo por lo menos, soya, esta curva, el carbón la pasó qué rato, el diésel ya va por aquí, o sea, va enfrentando la caída sostenida. Y eso significa que se produce entonces desabastecimiento y por lo mismo hay incremento de precio y todo esto derivado del agotamiento de la fuente. Y aquí es donde entra el hidrógeno de nuevo como una energía competitiva y sustentable, porque son moléculas. El hidrógeno es molécula y estos fósiles son moléculas. Entonces, donde cualquier máquina que use moléculas va a poder ser transformada, ¿no es cierto?, a este nuevo combustible. Por último, no menor, y eso lo estamos viendo todos los días, ahora, la guerra y todas esas cosas tienen en gran medida esta componente, asimetría global en la disponibilidad de los recursos fósiles, la que causa conflicto y contribuye fuertemente a la inequidad social. Este punto no es menor. Y entonces aquí el hidrógeno entra como energía democrática, entonces siendo ecológica, sustentable y competitiva y democrática, es que las tiene todas para ser exitosa. Pero vamos desglosando el problema. ¿Por qué todavía no surge? Entre paréntesis, el hidrógeno no es primera vez que se presenta en la historia como la alternativa. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de revisar la literatura o un poco de historia de esto. Hubo otro ataque del hidrógeno hace unos años, alrededor del 1990, en la década del 90 al 2000. No sé si alguien recuerda eso o ha tenido oportunidad de leer algo de eso. No, profesor. No, fíjense, en esos años, o sea, estamos hablando de 23, 25 años atrás, se produjo otro boom del hidrógeno
tal como se está produciendo hoy día. Sin embargo, a esa circunstancia le pusieron el mote, a los poquitos años, digamos por ahí por el 2000, 2004, en fin, le pusieron el mote de burbuja del hidrógeno, que fue la que se produjo en aquella época. ¿Por qué? Porque esa burbuja se reventó. Después de 3 o 4 años que se habló muchísimo de usar el hidrógeno en reemplazo de los combustibles, no prosperó para nada. Y la gente por ahí en el 2004 se olvidaron totalmente de que había existido esa alternativa, digamos. Entonces, esto que estamos viviendo ahora no es nuevo y parece ser cíclico, pero hoy día hay una componente que es muy distinta de la de aquellos años. Y es que la situación medioambiental ha cambiado, pero dramáticamente, al punto que ya se hace insostenible entonces la situación. Y una gran responsabilidad en el calentamiento la tienen los recursos fósiles por los gases de efecto invernadero y por lo tanto entonces se hace imperativo que esta cosa cambie. Eso hay que conceptualizarlo y tratar de hacer más fuerza todavía por introducir el hidrógeno. Pero el hidrógeno creemos que es nuevo, que es una cosa que no lo conocemos, que se conoce muy poco y no sé por qué estamos estudiando esto ahora. Si miramos esto, fíjense ustedes la producción mundial del hidrógeno en el 2020, ya estamos atrasados, eran 75 millones de toneladas de hidrógeno por año. ¿Saben lo que es eso? 75 millones de toneladas por año. Eso significa 205.000 toneladas por día de hidrógeno. Es una barbaridad. ¿Qué significa eso? Significa que el mundo sabe un montón de cómo producir hidrógeno, cómo usarlo y manejarlo y todo. O sea, toda la cadena prácticamente del hidrógeno es conocidísima porque se están generando y se están consumiendo 75 millones. Hoy día creo que son más de 80 millones. Hoy día, en 2023, en cifra del 2023, y le digo que por favor me disculpen por estas cifras, voy a estar permanentemente diciendo eso, estas cifras son verdaderos chicles, porque están cambiando todos los días. Esto, como les digo, de 75 creo que ya van en 80 millones de toneladas por año en el 2023. Entonces quiere decir que el mundo sabe muchísimo de esto. Es decir, ¿por qué andamos buscando gente que sepa o que aprendan sobre el tema? Vamos a tener que explicar eso. ¿Por qué que mucha gente cree que es nuevo esto? Si esto no es nuevo, es más viejo y que se conoce, el hidrógeno se conoce hace como 200 años ya, 200 años, y hace más de 100 años que ya se estaba produciendo el hidrógeno. Se produjo ahí con los zeppelines en cantidades. Han escuchado hablar del Hindenburg, ¿no es cierto? Sí, sí. El zeppelin alemán, ese que llegó a Estados Unidos y reventó. Reventó. Pero Mm. antes de ese, Estados Unidos tuvo otro zeppelin que también reventó, po. Eso no lo cuentan nada los gringos. Lo que pasa es que no lo cuentan porque en la época en que se produjo, que fueron como, parece que como 6 o 7 años antes que el Hindenburg, no había ni la televisión, ni la radio, no, de hecho televisión no había en aquella época. Habían filmadoras, pero y había radio. La radio se estaba recién empezando a desarrollar y entonces fue un desastre que tuvo esa cobertura mediática tan impactante y por eso se recuerda. El otro, como no existían esos medios, pasó piola, digamos, nadie se acuerda de ese desastre. Y ese desastre anterior fue peor que el Hindenburg, porque murió más gente. Y los gringos lo tienen calladito eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el hidrógeno es hiper conocido y entonces está por verse
¿por qué la necesidad de entrar de nuevo ¿cómo se llama? A desparramarlo, a meterse en la academia en esto, a enseñarlo, a hacer por último, un magíster o un diplomado en esta materia, sabiéndose tanto sobre este tema? Yo creo que el tema sobre el cual está más escrito en el mundo, la cantidad de papers, de noticias y de todo en relación con el hidrógeno, suman toneladas de toneladas, muchísimo. Entonces eso me hace la tarea mucho más difícil, cómo condenso todo esto para que sea ameno, por último. Entonces, mirando aquí, fíjese usted, ¿sí? Una consulta, profesor. Cuando dice 75 millones de toneladas, ¿eso a cuánto? Cuando dice 75 millones de toneladas, ¿me escucha? Sí, Sí, eso corresponde a la materia energética mundial. perdón, no, ahí se escucha entrecortado. Ahora me está asustando porque pienso que ustedes también me escuchan entrecortado, ¿o no? No, yo tengo No, profe, se ha ido, No, se ha escuchado bien, sí, se Ah, escucha ya, bien. ya, ok. pero efectivamente, tengo yo. Alejandro, se le escucha súper entrecortado. Sí, el problema tengo yo. Sí. O si podemos usar otro canal, podríamos usar el canal del chat. ¿El chat? No sé si tiene chat esto. Sí, voy a escribir, espera. Escribe tú el chat ahí y otro colega que tenga mejor señal, que me lo lea. Profesor, ¿Sí? en las toneladas que usted se refería, no son toneladas puras de hidrógeno, son compuestos de hidrógeno. No, Usted, toneladas de hidrógeno purito. purito. Sí. Ah, yo pensé que estaba hablando de compuestos que contenían el hidrógeno. No. Esto es hidrógeno puro. Ah. Son 75 millones de toneladas de hidrógeno, de H, peso molecular 1.008, no de compuestos. Yeah. Se usa en compuestos, después se usa ese hidrógeno. Veamos aquí en la lámina. Estas 75 millones de toneladas, de estas 75 millones, un 18% de carbón se usa para producir porcentaje de ese total. O sea, el 20% de 80, 8 por 2, es decir, 8 por 2, 16 toneladas, 16 millones, no son 16 toneladas. Esa M, entre paréntesis, aquí vamos a ir viendo que va a ser muy importante que ustedes vayan reteniendo las siglas. La sigla M es de 1.000.000, 10 elevado a 6. La sigla, el símbolo K es para 10 elevado a 3 y minúscula. Es M en mayúscula. Y después tenemos el kilo, el mega, el giga. El giga es 10 elevado a 9. Y después el tera, 10 elevado a 12. Entonces, eso, por favor, regístrenlo, porque aquí va a ser imperativo usar estas siglas. Absolutamente imperativo. Entonces, tienen que grabárselas, tienen que aprender eso. Entonces, cuando esta letra se antepone, por ejemplo, a toneladas, entonces quiere decir que estamos hablando de 10 elevado a 6 toneladas. Son millón, entonces, millón de toneladas. 75 millones de toneladas. ¿De qué? De hidrógeno puro. Aquí le ponemos H2, pero hasta eso es tendencioso. Yo le borraría el 2, porque el H2 es la molécula. El H2 es la molécula que se encuentra en la naturaleza. El hidrógeno
en un frasco a temperatura ambiente y a presión ambiental se encuentra como dos átomos pegados, así. 2 átomos pegados andan, siempre. Aquí tenemos hidrógeno, aquí tenemos pero el hidrógeno está gaseoso, por ejemplo, de 2 moléculas, 12 átomos, quiero decir, pegados. ¿No? Entonces, Profesor, ¿sí? ahí Alejandro escribió la pregunta. Dice, en términos de energía, ¿a cuánto equivale la matriz energética mundial? El hidrógeno. Esas 75 millones de toneladas, digamos. Ah, no sé qué fracciones en realidad. Lo debo tener por ahí en alguna lámina. Déjenme con esa Ya. preocupación, porque va a salir en alguna lámina por ahí, pero no tengo registrado el número total. Pero debe Ok. estar. Ya. Entonces, resulta que decía que 20% más o menos del hidrógeno de estas 80 millones de toneladas se está produciendo con carbón. ¿Sí? El 30% de él, o sea, 3 por 8, 24 millones de toneladas se están produciendo con petróleo. Un 50% se está produciendo con metano, con reformados de metano. Otro, ¿cómo se llama? Combustible fósil. O sea, 5 por 8, 40 millones de toneladas se están produciendo con metano. Y a todo esto, todos estos elementos que se producen con fósiles, le llamamos que el hidrógeno que se produce con ellos, le ponemos la característica de ser gris. Le llamamos gris. ¿Por qué? Porque en la producción de ese hidrógeno se contamina. Cuando yo quemo carbón para producir hidrógeno, se produce CO2 y se producen una serie de otros gases de efecto invernadero. Cuando quemo el petróleo o uso el petróleo de alguna forma para sacarle el hidrógeno, también voy a echar a volar el carbón, tienen los hidrocarburos, lo voy a echar a volar como CO2. Entonces, cada vez que produzco ese hidrógeno, produzco también CO2. Por eso entonces esta producción la llamamos gris, es 96% gris. ¿Por qué solo 96? ¿Por qué no el 100%? Porque aquí está este pequeño, ¿cómo se llama? Sector que es producido por electrólisis de agua. Es solo un 4% de todo de los 80 millones, o sea, 4 por 8, 32 millones de toneladas solamente. 3,2 millones de toneladas se producen con electrólisis, nada más. Entonces, esta no contamina. Este pasa a ser verde. El hidrógeno que sale de aquí, de ese 4% de hidrógeno, es verde. El 96% es gris. Contamina. La tasa en realidad, la cifra de hoy día es 800 millones de toneladas de CO2 equivalente por año. ¿Por qué tenemos que ponerle esta sigla aquí de este apellido de equivalente? Porque no es solo CO2, es CO2, pero también es N2O, pero traducido a CO2. Y cuando ¿cómo se llama? Los fluorocarbonos o el mismo metano lo traducimos a CO2, entonces contribuye y suma al CO2 propiamente tal para dar este total, 800 millones de toneladas de CO2 por año. Una barbaridad. Ahora viene lo que alguien tenía ambigüedad. ¿En qué se usa hidrógeno gris? De paréntesis, ¿quién lo produce? Son estas grandes empresas que tenemos aquí. Air Liquide, Xer, Linde, Air Products, Shell, Chevron, British Petroleum, Noco, ExxonMobil, etcétera. Todos ellos producen hidrógeno.
uno dice, bueno, ¿y qué hace la Exxon? ¿Qué hace la Shell produciendo hidrógeno? ¿Para qué lo usan? Todos estos son petroleros, digamos. ¿Qué estos petroleros? Aparte de estos, no, el Air Liquide es como, similar a Linde, pero Linde es alemana y el Liquide ¿cómo se llama? Es francesa. Axer, no sé, es americana parece. Air Products también. Pero el Chevron, BP, Conoco, Exxon son petroleros. Uno se pregunta, ¿y qué hacen los petroleros produciendo hidrógeno? Bueno, para esto, que ellos necesitan refinar el petróleo. Refinar el petróleo, eliminarle el azufre que tiene, porque el azufre es tremendamente nocivo para el funcionamiento de las máquinas de combustión interna. Entonces es que usan hidrógeno para secuestrar el azufre. Sale como ácido sulfídrico. Se ocupa un 35% de estos 75 millones de toneladas se usan para refinar el petróleo o los combustibles, digamos, fósiles. Un 54%, o sea que la mitad de las 40 millones de toneladas se usan para producir amoníaco. ¿Para qué amoníaco? Para producir fertilizante con ello. El amoníaco es precursor de los fertilizantes. Y otro poco se usan otros usos en electrónica, en los metales, por ejemplo, las fundiciones. Hoy día está haciendo un boom utilizar el hidrógeno para reducir el metal. Y en alimentos, la hidrogenación de las grasas, por ejemplo, es una gran industria para transformar las grasas, digamos, los aceites. Los aceites son líquidos. Los lípidos líquidos lo transforman en grasas sólidas usando hidrógeno. Toda la lógica de estas transformaciones está en que, por ejemplo, el metano que se usa para producir hidrógeno. ¿Y qué viene? ¿Cómo se usa el metano para producir hidrógeno? Es fácil, porque tenemos que el C tiene 4 hidrógenos que están desparramados así, ¿no es cierto? H, H y H. Entonces, lo que hay que hacer es, con algo, quitarle a estos 4 hidrógenos, quitarle el carbón. ¿Qué mejor que usar oxígeno para secuestrar ese carbón? Entonces, al secuestrarlo se produce CO2 y eso libera los 4 hidrógenos. Ahora, ¿cómo se usa el petróleo? Bueno, el petróleo es un poco más grande que el metano, ¿no es cierto? Un octano. Entonces ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es un octano. Y entonces este tiene CH3, tiene 3 hidrógenos aquí, HHH, ¿no es cierto? Este otro tiene 2 hidrógenos ahí, HH, otro 2, este otro 2, este otro 2 y este otro 3. Ese es el octano. Entonces, ¿en qué consiste poder producir el hidrógeno a partir del octano? Agarrar oxígeno y quitarle todos estos carbonos, ¿no es cierto? Esas puntas son carbono. Entonces, ese carbono con oxígeno se transforma en CO2 y al hacer eso liberamos todos estos hidrógenos que están poblando esa molécula. Simple, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un cuadro completo, entonces, de la situación actual del hidrógeno, que nos dice que el hidrógeno es hiperconocido, es hiperusado, quiere decir que se sabe cómo transportarlo, cómo analizarlo, todos los problemas de seguridad que existen, todo, cómo se produce y cómo se usa, es archiconocido. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la novedad en este tema entonces? Vamos a seguir hurgando, porque hay una novedad, está escondida por ahí la novedad. Lo siguiente.
Haciendo un drama, mover esta cuestión. Ahí. El futuro internacional de esta, entre paréntesis, siendo majadero, digamos, con este tema, los primeros usos del hidrógeno nuevo en esta nueva industria, si nosotros queremos hacer una industria del hidrógeno nueva, propia, ¿quiénes van a ser los primeros usuarios? Estos que se producían grises, ¿no es cierto?, y que están contaminando. Estos usos van a tener que transformarse a verdes, como ese que está ahí. Entonces podríamos hacer que el 100% fuera esta tira fuese azul, que se produce todo con agua, con hidrólisis, electrólisis de agua. Sería todo azul. ¿Dónde va a ir a parar ese hidrógeno? Aquí va a ir a parar, a las refinerías de petróleo y a la producción de fertilizantes. O sea, esta es una industria que está esperando que ocurra este advenimiento, digamos, de la producción de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque hoy día está contaminando y está tremendamente cuestionada. Y está produciendo un daño gigantesco al medio ambiente y a la subsistencia, está amenazando la subsistencia de la raza humana. Por lo tanto, entonces, lo primero que se va a tratar de descontaminar es justamente los usos que tiene hoy día el hidrógeno. Se van a tratar de transformar. ¿Eso? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, ese es el punto importante, es la sobrevivencia. ¿Qué es? Perdón, no te escuché. La sobrevivencia del ser La humano. sobrevivencia de la especie. Ese es el problema, la sobrevivencia de la especie. Entonces, avancemos un poquito más aquí. Se espera entonces, y las predicciones están, que si hoy día se están produciendo 80 millones de toneladas, aquí, en esta escala, en el 2000, 83.508 son kilos eso. O sea, si son kilos, le tengo que agregar 3 ceros más, ¿no es cierto? El kilo era 10 elevado a 3 toneladas. Entonces, le agrego 3 ceros más y le borro el K. Me queda entonces 700 millones de toneladas. Es lo que se espera, este nivel es lo que se espera aquí el año 2050. Si aquí teníamos 70 millones de toneladas en el 2015, en el 2050 se esperan 700 toneladas, o sea, 10 veces más de hidrógeno. Es lo que se espera que se va a llegar a consumir en el 2050, si es que no revienta la burbuja. De nuevo, como reventó en el 2000. Hoy día, en el 2020, aquí ya se decía que eran 83 millones de toneladas. ¿Ven que las cifras estaban equivocadas las mías ya? Respecto a este mono es más nuevo. Seguramente desde el 2021 por ahí, esta cifra es verdadera. 83 millones de toneladas entonces iban aquí, en el 2020. Y estos son datos de la Asociación Internacional de Renovables, del Hydrogen Council, el Consejo del Hidrógeno, qué sé yo. O sea, hay gente, quiero decir, bastante entendida en la materia, con muchos datos, mucha información. ETC es la Energy Transition Commission, ETC. Entonces, miren cómo crece entonces, cómo se espera que crezca el consumo de hidrógeno al 2050. 10 veces más que lo que tenemos hoy día en 20 años. O sea, una tasa de 15 millones de toneladas por año. Esta cuestión. Profe, ¿Sí? esa tasa de crecimiento o en general el hidrógeno que se consume, ¿ahí está hablando de cualquier hidrógeno o de hidrógeno verde? Se supone que debiera ser hidrógeno verde. Es la idea. ¿Por qué?
Claro, esa es la idea, porque esto que tenemos aquí, estos 83 millones de toneladas, prácticamente, el 96%, ya está cerca del 100%, son grises. Y si estamos metiéndonos en el hidrógeno es precisamente para reemplazar a estos usos que llevan a contaminación. Y la producción del hidrógeno actual contamina. Ya. ¿Por qué? Porque es barata. La producción más barata de hidrógeno es con el metano. Este que tenemos aquí, eso, el 50% del hidrógeno hoy día se produce con metano. ¿Por qué? Porque es barato. Como hidrocarburo, la fuente más barata. El metano ha reemplazado al diésel, al carbón, en montones de aplicaciones, ¿no es cierto? Pero sigue siendo un fósil. ¿Por qué ha reemplazado al carbón y ha reemplazado al petróleo? Porque es barato. El hidrógeno producido con metano más o menos está alrededor de $2, 2 USD por kilo de hidrógeno, por kilo de H, con el metano. Y ese precio es imbatible. ¿Cuánto está costando hoy día el hidrógeno verde producido por electrólisis de agua? ¿Cuánto vale? ¿Tienen alguna noción? $5. ¿Pesos chilenos? ¿El litro? $5 el kilo. No, en kilo. Ojalá en dólares. $5 el kilo. $5 el kilo. En Y eso dólares, es, yo creo yo que diría $1.000 el kilo. yo diría que hoy día subió. Era 5 el año pasado. Hoy día debe ser 7,5, porque tengo que multiplicar por 1,5. Mínimo está en 7,5 dólares el kilo. USD por kilo. En cambio, el gris, todo este gris vale $2 el kilo. Entonces, aquí ya estamos viendo un gran desafío, digamos, para la incursión del hidrógeno, porque la industria funciona mucho con el precio. O sea, claro, oye, va a desaparecer la especie, sí, pero yo voy a estar muerto cuando desaparezca la especie. Mientras tanto, si me tengo que cambiar, voy a morir pobre, más encima. ¿Se dan cuenta? La Profesor, industria, ¿sí? y en esos $7,5 el kilo producidos para hidrógeno verde, la mayor parte del costo se va en la energía. Sí, un alto porcentaje del costo, dice, en la producción, para la producción del hidrógeno. Claro, Sí, claro. En estos 7,5 hay un alto consumo de energía eléctrica que se correcto. produce. La electrólisis de agua necesita una fuente de energía eléctrica. Y se estima que entre un 60, un 70% del costo de este costo es debido al costo de la energía eléctrica. Y por eso que se hace atractivo hacerlo acá con energías renovables Más baratas, claro, y con mejor factores de planta. precisamente, Ya, exactamente. Ese es uno de los puntos. Esa es la ventaja comparativa que tenemos aquí en Chile. excelente. Gracias, profesor. Pero no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó con el salitre, po. Con el salitre, que estaba en la misma zona donde está el sol, ¿no es cierto? Y el viento, existía el salitre, entonces era una ventaja competitiva, perdón, comparativa, porque nosotros geográficamente teníamos disponible esa sal que sirve para, ¿cómo se llama?, como fertilizante, en una época en que había que producir alimentos y era difícil, sobre todo en los países europeos,
que son en regiones bastante más heladas. En Inglaterra, por ejemplo, que llueve día por medio, literal, llueve día por medio, es muy difícil producir alimentos. Entonces, disponer de un fertilizante que multiplica por varias veces el rendimiento de la tierra, entonces es vital, absolutamente vital. Pasa a ser determinante en la subsistencia y en el crecimiento de la humanidad, digamos. Entonces, y eso lo tuvimos nosotros. Nosotros éramos los dueños del polvo mágico ese que hacía esa tarea. Pero esa fue una ventaja comparativa que tuvimos. Pero ¿cuánto nos demoramos en perderla? Porque vino otro país más inteligente, ¿no es cierto? Los alemanes, no, nosotros vamos a fabricar, me diga usted, vamos a fabricarlo con el aire, vamos a fabricar el salitre. Y agarraron unos tarros, pescaron aire que tiene nitrógeno, ¿no es cierto? Y sencillamente salieron con el amoníaco. Pescaron hidrógeno, le metieron aire, que tiene un 70% de nitrógeno, y fabricaron el amoníaco. Y con el amoníaco fabrican los fertilizantes. O sea, esa bonanza, producto de una ventaja comparativa, nos duró, no voy a decir el garabato, pero no nos duró nada. Nos duró 10 años, 15 años. Eso. ¿Y por qué? Porque los alemanes encontraron una forma de producción de lo mismo, del amoníaco, pero competitiva. Y esa ventaja competitiva sobreselló a la ventaja comparativa que teníamos nosotros. Y hasta el día de hoy. Es como lo que está circulando en el mundo, estos que dicen que las baterías de sal podrían llegar a ser más rentables que las de litio. Exactamente. Exactamente. Algo va a pasar como eso. Y ya con lo que estamos viendo, lo que yo les acabo de mencionar, esto que no es menor, el uso de baterías de litio para movilidad significa que un gran costo de la energía se va en trasladar los 500 kilos de litio. No es broma eso. Bueno, sigamos andando en el tema entonces, porque esto se pone interesante, pero hay muchísimo, muchísimo que ver. Ahora, aquí en Chile se produce hidrógeno, pero poquito, po. Fíjate, son 60.000 toneladas de hidrógeno gris por año. 60.000 toneladas, lo que equivale a 164 toneladas por día. Eso es lo que se paquea principalmente para la refinería de petróleo, de diésel y de gasolina y qué sé yo, para refinar esas cosas, para sacarle el azufre. Entonces quiere decir que Chile sabe bastante de cómo producir hidrógeno, pero produce hidrógeno gris, po. ¿Quién está produciendo el hidrógeno de cómo se llama, que se necesita en Chile? Las grandes, po. Linde, por ejemplo. Están todas aquí. Está Linde, está, ¿cómo se llama la francesa? Air Liquide, Praxair, también he visto Praxair aquí. Pues estos son los que están produciendo el hidrógeno. Pero muchos, como se necesitan grandes cantidades, entonces la planta la hacen al lado de la refinería de petróleo, dentro de la refinería de petróleo. Para no mover el hidrógeno, es conveniente entonces no salir a comprar el hidrógeno, sino que dentro de la misma refinería. Y ahí tenemos refinería de Aconcagua, tiene este consumo, el Biobío, eso, y Talcahuano, esa otra. Ahora, Bloomberg, son estos, ¿cómo se llama? Estos organizos financieros, ¿no es cierto? Y tácticos y estratégicos, dicen que Chile podría producir 160.000 miles. O sea, ¿cuánto es eso?
160 millones, que el 1000 lo tenemos que reemplazar por 3 ceritos. Entonces son 160 millones de toneladas de hidrógeno verde por año, lo que podríamos producir. Eso lo dijo en el 2020. Vamos, aquí este es un ejemplo de cómo las cifras quedan de modé de un rato para otro. Hoy día vamos a ver demostrado que es muchísimo más que esto lo que se puede producir. Y a un precio competitivo, dice, en 10 años lo podríamos producir. Eso equivale 160 millones de toneladas por año, es equivalente a 438 mil toneladas de hidrógeno verde por día. 438.000 toneladas de hidrógeno verde por día. Esto es lo que se necesitaría en energía eléctrica para producir esos 438.000 toneladas por día. 164 gigawatts. ¿Cuántos son la producción chilena de energía eléctrica? La capacidad de producción de energía eléctrica chilena. ¿Sistema interconectado? Por cualquier sistema. El sistema completo chileno. ¿Cuánta energía eléctrica es capaz de producir? ¿Qué potencia tiene? Potencia productora de energía eléctrica tiene Chile. Esas son las cifras que quiero que se metan en la cabeza para ir dimensionando esta cosa. Chile tiene una capacidad de producción de 30 gigawatts. Según Google, dice 33.218 megawatts en 2022. Y como los megas son millones, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces te queda 30 gigawatts. O 30 gigas, sí. 32 gigawatts dice ahí, ¿no es cierto? Sí, Yo 33. estoy un poquito atrasado ya en las cifras. 30 gigawatts es lo que produce, es lo que tiene como capacidad Chile. Ahora que no consume 30, ¿cuánto consume? La capacidad de producción. 11 aproximadamente. Era como un tercio. Exactamente, Sí. muy bien, un tercio. Y uno diría, pucha, que somos ineficientes porque tenemos una capacidad de 30, consumir 10, ¿y quién paga la inflación ociosa que va a quedar ahí, que queda? ¿Lo paga? Moya. Moya, nosotros Nosotros lo pagamos. nosotros los güey. Así es, pues, nosotros Tal somos cual. como el cuento ese. Oye, qué Ahora, terrible. ¿no? espantoso, es espantoso, pero yo creía que nosotros éramos los espantosos. En Malasia me invitaron a Malasia, fíjese usted, a dar una conferencia sobre este tema. Y en Malasia me enteré, nosotros somos los reyes del tema. ¿Otro? Que los alemanes, por ejemplo, si nosotros tenemos una capacidad 3 veces superior al consumo, los alemanes creo que tienen 30 veces. No lo podía creer. Y me lo dijo un ingeniero eléctrico de allá, un viejito, un malayo. No lo puedo creer. Sí, me dijo, yo he trabajado en Alemania, me dijo, y tienen 30 veces la capacidad de producción. ¿Y por qué? Que eso se produce por las inestabilidades y qué sé yo, para poder mantener ¿cómo se llama? Una producción estable, en fin, dependiendo de las condiciones que tiene el país de generación, entonces necesita tener una capacidad más grande. Entonces me dijo, y cuando yo les pregunté, oye, ustedes saben, porque a mí me da la impresión de que nosotros estamos pagando mucho. No, me dijo, Chile está muy bien, realmente bien. Otros países tienen muchísimo más.
Bueno, cosas que hay que ir aprendiendo entonces. Eso. Ahora, ¿cuál es el tamaño entonces del mercado mundial del hidrógeno esperado para el 2050? Aquí tenemos algunas pequeñas cifras. Fíjense ustedes de que en gran medida transporte es el que la lleva. Vayan conceptualizando eso. Dice que de los 22, estos son terawatt-hora, el peta son 10 elevado a 12, me creo, ¿no? Creo que sí, pero eso lo pueden verificar. Es una cantidad de energía sideral. Esa cantidad de energía se desglosa aquí, estos 22 que van a ver en el 2050, se desglosan en 3 de generación y almacenamiento, en 6 de transporte, 3 de calefacción residencial y energía, 5 en industria, 3 para nuevos usos, 3 en usos existentes. Esto podría ser la pregunta que se hizo anteriormente: ¿cuánto es la energía que el mundo está consumiendo hoy día? En el 2020 son 3 terawatt hora. Esos son datos son del 2017, o sea, está por aquí, en medio. Está entre 2 y 3, póngale 2,5. Disculpe, profe, el megawatt es un teravatio hora. 10 elevado a menos 12. 10 elevado a 12. Perdón, 10 elevado a 12. Un A teravatio. 12, sí. Eso. Sí. O sea, estamos hablando, reemplazamos el peta por 10 elevado a 12 watts Exacto. hora. Una brutalidad. De la- 10 elevado a 12 es un 1 con 12 ceros. Tenemos 6 ceros para el millón, ¿no es cierto? Y 6, necesitamos 9 más, 3 más. Es una brutalidad. Son millones de millones. Entonces, 2,5 es el consumo mundial al 2017. 2,5 terawatt hora. Pero en el 2050 esta cuestión va a ser 22 terawatt hora. Ese es el crecimiento. ¿Y en qué se va a dar? En que el 6 va a ser en transporte, el 10 en residencial y etcétera, etcétera. Ahí está respondida la pregunta que alguien hizo hace un rato. Y esto, yo creo que esto se va a quedar corto, 22, se va a quedar corto, porque si ustedes han tenido oportunidad de ver anteriormente, hay una estrecha relación, aunque no necesariamente una regresión, pero hay una correlación, por lo menos, entre un índice que da cuenta del desarrollo humano. El índice del desarrollo humano, no sé si lo han escuchado, toma en cuenta varios ítems de desarrollo humano. Ese, en función de la cantidad de energía que se consume, da una curva de los países de este tipo, donde es más pronunciada en realidad. La curva es así en realidad. Ahí. Donde aquí todos los países africanos en esta zona de índice de desarrollo humano. Se estima que un índice de desarrollo de 0,8, más o menos por aquí, 0,8, es un índice de seres humanos realmente. Cuando estamos bajo ese límite, entonces las condiciones son infrahumanas. América Latina, Chile y qué sé yo, está aquí justo en este despliegue. Por supuesto, acá está Suecia, Noruega, Estados Unidos, qué sé yo, esos países desarrollados, están todos ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el consumo de energía en el mundo es algo que va a seguir siendo creciente casi en una forma exponencial, diría yo. ¿Y por qué? Porque hay una estrecha relación entre el consumo de energía y el desarrollo humano. Tengo una lámina bonita por ahí, como me acordé ahora, por eso puse algunos adelantos aquí.
Entonces, esta energía, por eso digo, estos 22 se puede que se queden cortos, de que sea mucho más que esto en el futuro, va a crecer con mucho mayor fuerza. Bien, avancemos otro poco. Aquí. El futuro entonces del hidrógeno es como energía democrática, como energía ecológica y como energía competitiva y sustentable. No se olviden de esa cosa. Sin embargo, a pesar de esto, de las grandes ventajas que otorga esta visión que estamos viendo aquí, resulta de que no va a ser posible el advenimiento o la adquisición o el involucramiento del hidrógeno verde hasta que no pruebe que es un buen negocio. Por más verde que sea, por más ecológico, democrático y qué sé yo, no va a partir, no va a ser adoptado por la sociedad, por el ser humano, si es que no resulta además ser un buen negocio. Eso está por demostrarse. Eso es lo que todavía no está 100% seguro que así sea, que vaya a ocurrir. Profesor, Entonces, ¿sí? una consulta que usted lo ha mencionado en varias oportunidades, pero no logro entender por qué habla que el hidrógeno es una energía democrática. Porque resulta que cuando tú usas un combustible, ahora no depende de la geografía. Hoy día estamos limitados a que ahí en Arabia, ¿no es cierto? Ahí hay petróleo. Por allá en Malasia, ¿no es cierto? También hay petróleo. Por allá en Brunei también tiene petróleo, qué sé yo. Entonces, en Estados Unidos, en el Ecuador, por ahí, ¿cómo se llama? Por Texas, hay petróleo. Y hay petróleo por acá abajo también en, ¿cómo se llama? En Venezuela. Pero para el resto no hay nada. Qué sé yo, los africanos no tienen nada. Los otros de por allá arriba tampoco no tienen nada. Entonces, eso hace que se produzca ¿cómo se llama? Un problema porque la energía no está igualmente disponible para todos los seres humanos en la Tierra, solamente para algunos, para aquellos que geográficamente tienen la suerte de que lo tienen. Pero el hidrógeno entonces, ¿por qué el hidrógeno pasa a ser democrático desde ese punto de vista? Porque el hidrógeno usted lo puede producir con agua. Lo va a poder producir Arabia Saudita aquí con agua, Estados Unidos con agua, África con agua, Chile con agua, China con agua, Rusia con agua. El agua está ampliamente disponible. Y entonces ahora cualquiera puede producir su energía. No está sujeto a que tenga que ser alguno de estos países. Por eso es democrático. Perfecto, gracias, profesor. Vale. Profesor, ¿Sí? Dígame. un comentario de lo que llevamos de la clase, no sé, se me ocurrió un comentario así medio, un poco verde, digamos. A ver. El hidrógeno no se mirará en algún momento como la moneda de cambio al crecimiento de la humanidad, que fue más rápido que su huella de carbono, y al ser verde el hidrógeno está ocupando los espacios que se pudieran haber ocupado, por ejemplo, en reforestación. Buen punto. Claro. Una forma ¿cómo se llama? De paliar todo el problema, este problema de, ¿cómo se llama? Medioambiental, podría ser perfectamente reforestando. Pero la reforestación es un tema intermedio, porque, claro, uno reforesta, pero ¿qué cambias con eso? El fósil va a seguir existiendo. Claro.
tú no puedes meterle palos, ¿no es cierto?, madera a un motor de combustión interna, por ejemplo. Ujú. Y aquí vimos anteriormente que el transporte, ¿no es cierto?, Va a ser el mayor demandante. va a ser va a ser una de las, ¿cómo se llama?, de las industrias más demandantes de combustible. Entonces, no le puedes meter palos a las máquinas de combustión interna. No, Entonces, no, a pesar de que los palos son moléculas, y dijimos que las máquinas hoy día están acostumbradas a usar moléculas, los palos no son tan, como moléculas, tan usables por estas vías. De hecho, no lo son. Por último, también, ¿qué digo intermedio? Porque claro, uno dice, oye, si los palos son renovables, porque el palo yo corto el árbol, pesco el palo, lo quemo, produzco CO2, pero reforesto y se produce un círculo ahí. Entonces yo le digo, denle ese discurso a la población de Padres de las Casas en Temuco. ¿Qué es lo que dicen eso? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo, verdad? Ujú, O claro. sea, ¿ah? Sí, en Esa ese caso puntual, no, es de larga data la conversación. ¿cierto? Huelgan los comentarios. Entonces, por eso digo, aquí vamos a tener que transformarnos yo diría, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ah, los que son fundamentalistas del verde. Sí, la reforestación es verde, pero no es fundamentalista porque en algún momento contamina y localmente produce un problema gigantesco. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto, no aporta ¿cómo se llama?, al CO2 global y qué sé yo, pero produce problemas locales enormes. Y no es la panacea porque la gran parte de los usos no se pueden usar los palos, por lo tanto, no sirve. Por eso el hidrógeno sigue siendo una alternativa la más eficaz, digamos. Y la eficacia viene de esto, ¿no? Viene ¿cómo se llama?, de los 33 años de Cristo. Viene de los 33 kWh por kilo Claro. de hidrógeno. De ahí viene. Y los otros tienen 13. Y los que tenemos aquí en Chile, que cacareamos todos los días, la industria tiene 0,2. 0,2. ¿De qué hablamos? De nada. ¿No? Gracias, profesor. De nada, amigo. A ver, voy a buscar por aquí ¿cómo se llama? Una transparencia que tengo que es súper interesante, pero la tengo perdida. Déjeme ver si la tengo por aquí. Debe estar por aquí arriba. No. Se me perdió bien. Ujú. Bueno, con esto ya terminé. Mantener. Bueno, a ver. Profe, ¿Sí? Ana María por acá. Ana. Me quedó dando una duda de la unidad del peta watt hora, y el peta significa 10 elevado a 15 watts, porque usted había puesto 12, pero 12 es el tera. El tera es 12. 12,
Mira, me quedó dando vueltas porque Ok, No es. es que peta significa 15, po. tienes razón, sí. 10 elevado a 15 es eso. Sí, eso es. 10 elevado a 15, gracias. Eso es que hay que es que con el peta no estoy muy familiarizado. Y mi conocimiento estaba llegando hasta el giga, 10 elevado hasta el tera. Hasta el tera estaba llegando yo. Claro, va Sí. el mega, va mega, giga, tera, peta. Ese es el último. Exactamente, ese es el tema. Entonces hay que ir conceptualizando esas cuestiones. Aquí quería mostrarles pero se me perdió. Pero se los puedo comentar porque es muy interesante esta reflexión. Aquí está, este es. Yo les dije que ¿cómo se llama? El hidrógeno, para que fuese adoptado por la industria y qué sé yo, es que va a tener que constituirse en un buen negocio, ¿no es cierto? Y eso, la verdad, es una verdad del porte de un caballo. Buen negocio. Pero entonces, definamos buen negocio. ¿Qué espera buen negocio? ¿Cómo se llama? Buen precio, solamente precio. Pero me gusta muchísimo esta reflexión que hizo un economista, un gran economista de la CEPAL, Fachsensilber se pronuncia, alemán, de gallo. Fue un gran pensador y un economista de la CEPAL en estos años, en los años 70, 80, por ahí. Murió muy joven, además. En los años 70 se destacó él como un economista notable e hizo una reflexión, la mostró aquí en la universidad y a mí me quedó pegada esa cuestión. Él dijo, mire, el desarrollo sustentable de toda organización, me refiero a esto que tengo aquí, el desarrollo sustentable de toda organización descansa en la distribución armónica de estos pilares: la competitividad, la equidad y la austeridad. Parecen ser cuestiones muy críticas, así que no son casi entendibles, pero él los resumió en forma muy clara. Todas estas cosas se miden por índices, la competitividad, tenemos índices, que el producto geográfico bruto, que el ingreso per cápita, que un montón de índices de esa naturaleza. Yo no soy experto en la materia, entonces solamente me remito a decir que cada uno de estos pilares se mide a través de índices cuantitativos muy precisos. Y se refieren la competitividad en primer lugar, para la gran mayoría, eso está aquí en este pilar central, digamos, la competitividad es vital para la industria, para el país, para el equipo de fútbol, digamos, para toda organización, estamos hablando aquí, para mi casa, para la iglesia, en fin, para cualquiera, la universidad. Toda organización tiene que tener esta distribución armónica de estos tres pilares. ¿Y qué es competitividad? La competitividad se puede medir en dos elementos. En productividad se desglosa en competitividad y en gestión. Gestión, marketing y ventas. Marketing y ventas. O sea, tengo un sistema de marketing y un sistema de ventas adecuado y entonces mi gestión es buena. Pero ¿qué es productividad? Productividad, por corto, dijo este hombre, es producir más. Cuando usted produce más, producto. Entonces, más producto. Cuando produzco lo mismo, lo hago en menos tiempo, es productivo. Cuando lo produzco con menos costo, es productivo. Cuando lo produzco con más calidad,
es muy productivo. Cuando le agrego diversidad a ese producto, estoy siendo muy productivo. Cuando lo hago con condiciones más medioambientales, ecológicas, también soy productivo, más medio ambiente. Corto, nada de filosofar ni nada. ¿Use más? Sí. ¿En menos tiempo? Sí. ¿Menos costo? Sí. ¿Más calidad? Sí. ¿Más diversidad? Sí. ¿Más medio ambiente? Sí. Entonces, esto es muy útil para enfrentar la problemática del hidrógeno. Ya vamos a ver cómo. La equidad, por ejemplo, la equidad es otro de los pilares, pero a la vista de estos pilares, de componentes de ese pilar, estos otros pilares parece que quedan como medio cojos, digamos. Pero lo que él dice es que la distribución tiene que ser armónica entre estos tres pilares. Si desarrollamos mucho la organización en términos de la competitividad, seguramente, y descuidamos la equidad y descuidamos la austeridad, seguramente la organización deja de ser sustentable. Y hemos visto muchísimos ejemplos bueno, el estallido social, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y todas estas cosas que estamos viendo en gran medida tiene que ver con esto. Lo que pasó en Francia, ¿no es cierto? Un país muy competitivo, y lo que no pasa en Estados Unidos, pero que está muy cerca también de ocurrir en algo como esto, este tema. Entre paréntesis, esto, alguien le puso a esta visión, le puso la matemática y le puso otras consideraciones, y ganó un premio Nobel por esa cuestión. Un premio Nobel de Economía, no me acuerdo del año, pero sí el autor fue Nash, el loco este que era capaz de ver todos los patrones de comportamiento numérico, digamos, pero que los veía porque era loco, digamos. Él ganó el premio Nobel basado en esta filosofía, pero él le puso la matemática a esto. Entonces, ocurre que el hidrógeno verde se tiene que constituir en un buen negocio. Y si se va a constituir en un buen negocio, en un negocio sustentable, es que tiene que tener estas tres componentes: la competitividad, la equidad y la austeridad. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que deberíamos ver es cómo hacemos competitiva la generación del hidrógeno. Porque en eso estamos, ¿no es cierto? Todos coincidimos en de las primeras reflexiones, que había que pasar de $7,5 a $2, por lo menos para competir con el hidrógeno gris. Pero si queremos hacerlo más competitivo, tenemos que llegar a $1, a $1,50, para competir con el diésel. El diésel ya se fue sobre $1. Entonces, $1,50. Tenemos que llegar a ese precio, ser competitivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí me está diciendo él, pues mire, tiene que producir más. O sea, hay que producir de forma sideral. ¿Para qué? Para beneficiarse de las economías de escala. Que esas son las que producen el beneficio de la alta productividad y hacen más competitiva la empresa. Si puedo producir lo mismo en menos tiempo, también, bueno, no sé cómo. Si puedo rebajar el costo de generación del hidrógeno, pero ¿cómo genero? Alguien dijo por ahí, un 70% ya es la energía que uso, tendría que bajar el costo de la energía, ¿de acuerdo? Pero no menor es el costo de los electrolizadores, por ejemplo. Lo vamos a ver. El electrolizador, carísimo. ¿Cuánto vale la potencia electrolizadora? ¿Alguien tiene una idea? Voy a tirar la cifra ahora porque nos va a dar vuelta más adelante. ¿Sí? Dime. ¿No? La potencia electrolizadora, cualquiera sea la electrolizadora hoy día, es del orden de $1,000 por kilowatt de potencia electrolizadora. $1,000
kilowatts de potencia electrolizadora. Hay unos que van en 850, otros van en 1300, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Cifra redonda, 1000. Y hay varias tecnologías, las vamos a ver aquí, cuáles son las tecnologías que hay para producir el hidrógeno. Pero vale eso, $1000 por kilowatt, y eso es muchísimo, eso es muy, muy caro. Y vamos a ver por qué es caro. Por eso quiero que se vayan grabando estas cifras, las cifras, esto sea lo más cuantitativo posible. Entonces, como ese electrolizador es muy caro, cuando yo vengo a considerar el costo del hidrógeno, en el costo del hidrógeno está la amortización de esta maquinita, ¿no? Ese costo de la amortización de la máquina, obviamente, está gravitando. El costo financiero, porque como es mucha plata, voy a tener que pedir un préstamo. Y ese préstamo me va a costar un ojo a la cara. Y eso es lo que está frenando hoy día. Hay muchas de estas cosas que están frenando el despegue de esta industria. Y a esto tenemos que poner atención entonces. Estoy tratando de motivarlos en este sentido, las reflexiones para que vayan haciéndose su propio bagaje, digamos, de elementos de juicio. Profesor, ¿Sí? ¿y los equipos de electrólisis, por qué son tan caros? ¿Porque hay muy pocas líneas de producción en el mundo? ¿Porque sus elementos son muy específicos? Sí. ¿Sus materiales son muy rebuscados? ¿Por qué son tan caros? Todo es por todas esas cosas que dijiste. Primero, hoy día no hay prácticamente una industria desarrollada de producción de hidrógeno verde por electrólisis de agua. No hay, porque se está produciendo 80 millones de toneladas por reformado de metano, o quemando carbón, o quemando, ¿cómo se llama?, petróleo o benzina. Entonces, si no existe, no hay demanda, los precios son elevados porque pasa a ser un chiche. No lo usa nadie. Y en segundo término, los electrolizadores que tenemos hoy día en el mercado son verdaderos relojitos y son joyas, porque resulta de que están construidos con metales nobles, le hace platino, iridio, sumamente escasos. Platino, iridio, oro. ¿Metales raros? ¿Ah? ¿Metales raros? Metales entre raros y preciosos. Entonces, todo eso hace que los elementos sean muy caros. Por otro lado, la máquina que se ha construido es una máquina tremendamente especializada, muy compacta, muy precisa, muy de todo, que necesita, ¿cómo se llama?, mecánica de precisión, necesita un maquinado, una tornería de otro mundo, una tornería de la cual Chile no existe, que no es posible que se haga aquí en Chile, así de simple. Entonces, todo eso contribuye a que el electrolizador sea una joya muy, muy cara. Difícil de rebajar en costo. Pero se está haciendo imprescindible, porque para poder hacer que esta cosa sea un buen negocio, entonces tengo que producir mucho hidrógeno, o sea, eso significa que tengo que ubicar nichos que consuman mucho hidrógeno. Ya vimos que ¿cómo se llama?, el rubro de transporte es un rubro adecuado porque consume cualquier cantidad de moléculas. Se pueden reemplazar, además, relativamente fácilmente por hidrógeno. Entonces, hay que ubicar esos nichos. Estamos viendo que transporte terrestre, marítimo, aéreo, ¿no es cierto?, son los transportes. Principalmente el terrestre y el naviero son susceptibles de manejar con esta cosa. El aéreo es bastante más complicado, pero ya hay una empresa, la empresa más grande del mundo, está haciendo
los esfuerzos para transformar sus turbinas o sus motores a hidrógeno. Airbus. Ahí, cuando pasé las láminas, vieron unos aviones. Ahí les voy a mostrar precisamente lo que se está haciendo con eso. Entonces, estoy rebajando, estoy viendo, llevándolos a pensar que para que surja esta industria, voy a tener que hacer esfuerzos enormes en la producción del hidrógeno, producir mucho hidrógeno para beneficiarme de las economías de escala. Son vitales, absolutamente vitales. Han visto, por ejemplo, ejemplos ya de lo que ocurre con los paneles solares. Los paneles solares se ha disminuido su costo, creo que son más de 4 veces en 5 años. O sea, han bajado en un precio brutal. ¿Y eso por qué? Porque resulta que ahora la gente está usando paneles, pues. Necesitan producir más paneles porque hay gran demanda. Eso ha hecho que los costos bajen a más de 4 veces en 5 años, lo cual es absolutamente inédito. Eso mismo tiene que pasar aquí en el hidrógeno. Tiene que producirse una demanda gigantesca para que se produzca en grandes cantidades y beneficiándose de las economías de escala. Si queremos mejorar el expediente de producir un producto hidrógeno de mayor calidad, es complicado. Que ya el electrolizador es capaz de producir, qué sé yo, una cosa con 9 nueves, digamos, 4 nueves que se llaman. O sea, 99.99% de pureza. Entonces, mejorar la calidad, hay poco espacio allí. El costo, sí parece que hay harto más espacio, porque los electrolizadores actuales, como digo, tienen 2 problemas. Uno, que es los metales que se usan, que son metales nobles, por un lado, sumamente caros y escasos, y por otro lado, la configuración física del bicho, de la máquina, es muy costosa desde el punto de vista de construcción mecánica. Entonces ese costo se podría rebajar sustancialmente si modifico ¿cómo se llama? Los electrodos, que son los que tienen los componentes nobles, y si modifico la estructura constructiva del aparato. Y por ahí ya van saliendo las motivaciones entonces de alternativas para hacer que esta industria despegue realmente. Hacerlo con más consideraciones medioambientales. Oye, ¿qué más medioambiental, qué más ecológico que usar algo que cuando se quema produce hidrógeno? Entonces, la verdad es que no hay más de dónde sacar desde el punto de vista medioambiental. Es muy ecológico, porque para producirlo necesito agua, electricidad. Si la electricidad la hago renovable y el agua la saco de la desalinización de agua de mar, está infinitamente disponible, barata, y además entonces las fuentes de energía son baratas, son renovables. O sea, tampoco tengo mucho espacio para mejorar este aspecto de la industrialización del hidrógeno, el medio ambiente. La diversidad me queda. Dijo, si usted logra introducir la diversidad en su proceso junto con reducción de costes, qué sé yo, entonces puede ser competitivo, puede ser más productivo. Y al ser más productivo es más competitivo. ¿Cómo podríamos introducir la diversidad en la generación del hidrógeno? No hay muchas ideas en esto, pero a mí se me ocurrió hace unos meses que si en la electrólisis lo que uno toma es agua, ¿no es cierto? Y le agrega electrones y entonces produce hidrógeno y produce oxígeno. Esta ecuación no está balanceada,
¿no es cierto? Dice que hay dos hidrógenos aquí, esto es estequiometría química, hay hidrógenos aquí y entonces eso produce una molécula. Yo dije que todas las moléculas gaseosas están de a pares. El hidrógeno viene con dos hidrógenos pegaditos, el helio viene con dos helios pegaditos, el oxígeno es más grande, el oxígeno es grande, así, pero viene de a dos también pegaditos. Pero cuando yo descompongo el agua con un electrolizador como este, entonces produzco un oxígeno, o sea, una mitad de una molécula de oxígeno gaseoso. Eso, la mitad de 2 es 1. Entonces, produzco eso. ¿Y qué pasa hoy día? Hoy día la máquina, el electrolizador, produce este hidrógeno, el oxígeno lo bota. El oxígeno se va como un desecho a la atmósfera. Así, esa es la práctica usual hoy día de la generación de hidrógeno. Pero miren el desastre, porque ustedes tienen aquí una cosa que pesa 16, el oxígeno, el hidrógeno pesa 1 cada uno, entonces en total esta molécula pesa 18. Son relativos, ¿ah? El hidrógeno es el que pesa menos de todos los elementos y pesa 1. Ya. El oxígeno pesa 16 veces más que el oxígeno, por eso pesa 16. Ahora el agua pesa 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno más otro de hidrógeno, pesa 18. Ahora, con 18 yo produzco entonces 2 de hidrógeno cuando lo descompongo. Produzco 2 de hidrógeno. Pero adicionalmente produzco 8 de, ¿cómo se llama? Perdón, 8, me equivoqué. ¿A dónde hay un borrador ahí? Aquí. Me equivoqué en la cuenta. Porque lo que se produce es un oxígeno. ¿Cuánto pesa un oxígeno? 16. 16. Entonces estoy produciendo, botando 16. Fíjense, consumo 18 para producir 18 toneladas, así, o pueden ser 18 gramos, 18 kilos, 18 toneladas, 18 gigatoneladas, lo que sea. Son 18. 18 de algo, yo produzco 2 solamente de hidrógeno, produzco 16 de oxígeno. Estos 16 hoy día los estoy botando a la atmósfera. Un 87% fuera. Que vean, eso es lo que está pasando. Estas son las cuentas que tiene el posgraduado. ¿Ve? Estas son las reflexiones. En la pandemia había escasez de oxígeno. Fíjate, además. Entonces, la cuenta mía es la siguiente. Yo decía, oye, ¿y qué pasaría si el electrolizador lo uso para producir 2 hidrógenos, pero además electrolíticamente uso este oxígeno para producir peróxido, que es una molécula que es H2O2. El peróxido, ¿no es cierto?, que es ¿cómo se llama esto? Para teñirse el pelo, o qué sé yo. El agua oxigenada. El agua oxigenada es un producto, es un commodity que se vende en el mundo al mismo precio del hidrógeno. Hoy día, al mismo precio del diésel en realidad, no del hidrógeno gris podría ser. Pero vale como el diésel. O sea, ponele $1 el kilo. A ver, un segundito que me están llamando aquí. ¿Aló? Estoy en clase todavía. ¿Te llaman un rato? Vale, chao. Entonces, ¿perdón? Para aprovecharme del pánico, normalmente nosotros hacemos un break como a esta hora. Sí, ya. Qué bueno que me dijiste, porque yo soy capaz de seguir hasta quién sabe qué hora. Y lo mismo, díganme a qué hora termina esta cuestión, porque si no, yo voy a seguir pegando. A las 21.
Ya, La- descansamos un rato, dicen ustedes. por favor, sí. Bueno, profesor. Un Ya. cafecito. Ya, Listo. profe, gracias. ¿Cuánto nos damos? ¿Unos 15 minutos? ¿Unos 10 minutos? 15 minutos normalmente. 15. 15 minutos. Listo, hecho. En 15 minutos más. Voy a poner mi relojito. Gracias, profesor. Nos vemos. Con un cafecito.